Mercado laboral, una mirada local y una mirada regional es el título de la columna de hoy de análisis económico que propone Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Lo regional lo dejamos para el final de la columna, Sí. ¿no? Pero hay datos, salieron ayer, vinculados al mercado laboral local, uruguayo. Exacto, y ahí arrancamos con mejores noticias respecto del martes, que arrancamos directamente con las noticias porque el dato fue muy bueno. Y cuando hablamos de un dato que es bueno, miramos varias dimensiones. El martes habíamos hablado del poder adquisitivo, digamos, del poder ¿no? de compra o del salario real, exactamente, y había caído. ¿Sí? ¿Te acuerdas que encadenaba varios meses? O sea, eso ya había sido el dato de octubre. ¿Sí? Acá volvemos a tener el dato de octubre, pero para lo que nosotros consideramos serían las cantidades. Si vos pensás en el mercado laboral, como cualquier mercado, tiene precios, y ahí miramos salarios, y tiene cantidades, que en este caso es el empleo. Empleo y desempleo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando miramos el empleo, como la variable que nos mide qué está pasando con la demanda de los empleadores, aumentó un punto porcentual en el mes. Eso es bastante. Sí, es un movimiento bastante importante para el mes, y eso estuvo acompañado de también un pequeño aumento de la tasa de actividad, que ahí es el otro costado, que es el costado de la oferta. O sea, más gente se volcó a buscar trabajo. O sea que por esos dos lados el dato es bueno. Entonces, cuando vos juntás esos dos buenos datos, que es un aumento de la demanda laboral acompañado por más gente buscando trabajo, lo que da como resultado es una caída importante para el desempleo. Si ahora lo vemos en la placa, sí, vos ves que el desempleo pasa de 9,5 casi en el mes pasado a un 8%. Cae 1,5 puntos prácticamente, ¿no? Exactamente, cae 1,5 puntos prácticamente, que es un movimiento bastante relevante para un dato mensual. De un mes a otro fue eso. De un mes a otro. Si vos lo comparás, por ejemplo, con el mismo mes del 2020, sí, con octubre de 2020, que es justamente lo que está en la gráfica, fue cuando tuvimos el pico más alto de desempleo, que fue más de 11%. Entonces, si nosotros comparamos ese pico de hace un año con el dato de ahora, lo que tenemos es que hay más o menos 55.000 desempleados menos. Eso quiere decir que en octubre del 2021, hacia ahora, hay más o menos 143.000 personas desempleadas. O sea que por ese lado tenemos el panorama completo que nos permite fundamentar que el dato es bueno porque configura un aumento del empleo con un aumento de la actividad, y eso da como resultado esa caída importante, ¿sí?, en términos del desempleo. Y cuando lo miramos en términos de ocupación, de cantidad de personas ocupadas, estamos casi o en el entorno de la misma cantidad de ocupados que había en el promedio de 2019. Claro, o sea, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Entonces, por todo eso nos permite afirmar que el dato muestra una importante mejora del mercado laboral, y eso representa una buena noticia como para cambiar un poco el tono respecto de lo que conversamos el martes en el ámbito de los salarios. Claro. Que han perdido, que han caído, digamos, en términos reales. El poder de compra. Entonces, lo mismo, una foto similar te da si vos comparás los datos del BPS, que en los datos del BPS lo que vemos es los beneficiarios por seguro de desempleo, ¿sí?, que también vienen cayendo, y también es consistente con datos que venía mostrando, por ejemplo, el monitor de Advice, de demanda, que también viene mostrando una recuperación más firme, que va rezagada la actividad, pero que viene mostrando esos datos y que en perspectiva debería de sostenerse, porque bueno, vamos a tener en noviembre fue un dato de más actividad, hay una normalización de las actividades más importantes, y bueno, estamos de cara a esa temporada turística que bueno, no va a ser las mejores en términos históricos, ni mucho menos, por un montón de cuestiones, pero no va a ser la del año pasado. Sí, el sector turístico entiende que va a estar, digamos, 30% por debajo de los niveles prepandemia, aproximadamente, ¿no? Eso es lo que estiman de momento. Exacto, por ahora tenemos como esa foto. Para cerrar, ¿no? Dejamos de lado la mirada local. ¿Qué decir brevemente de lo que pasa en la región a nivel de empleo? Y ahí lo terminamos. Si miramos la segunda placa, vamos a ver más o menos cuál es el porcentaje, cómo se distribuye de alguna manera el golpe que tuvo el mercado laboral, ¿sí?, entre distintos segmentos de la población. Y eso es un estudio que presentó ayer el Banco Mundial en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que muestra, bueno, algo que sabíamos. Efectivamente, la afectación fue mayor entre las mujeres, fue mayor entre los trabajadores menos calificados, y fue mayor en los dos extremos de la distribución etaria, o sea, entre los más jóvenes y entre los más veteranos. Entonces, eso cuando nosotros pensamos ahora de alguna forma en no te digo la pospandemia, porque todavía estamos en el medio del surgimiento de nuevas variantes, pero de alguna manera cuando pensamos en la recuperación, y acá lo estamos viendo en la región, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser la composición de esa recuperación. Vos fíjate que en realidad
En las mujeres, en el caso de las mujeres, es el doble, ¿sí? La cantidad de las mujeres, un 40% perdió el empleo, en relación a un 17% de los hombres. Claro. Lo mismo si vos lo mirás arriba, que está la distribución según la calificación de los trabajadores. Cuando tenés, por ejemplo, educación primaria, ¿sí? Y lo comparás con alguien que tiene educación terciaria, es el doble la pérdida de empleo que hay en esa población. Y lo mismo vos cuando mirás abajo del todo, que tenés, bueno, ¿qué pasa si vos comparás las madres de hijos menores a 5 años? ¿Sí? 1 de cada 4 perdió el empleo en la pandemia, contra un 12% en el caso de los hombres. Sí, entonces, que es más de 3 veces menos, o más de 3 veces más. Exacto, casi 4 veces más. Entonces, cuando vos mirás, está bien, nosotros venimos viendo, lo venimos viendo en el mercado local y de alguna manera se está viendo con otro timing o con otro ritmo en la región, pero nunca podemos perder de vista esta foto, porque lo que vemos cuando hablamos de la recuperación muchas veces es, bueno, un promedio de cosas, un promedio de sectores, un promedio de personas, pero cuando haces la desagregación tenés este tipo de fotos que, bueno, esa recuperación de alguna manera puede estar liderada por algunos, pero en la saga de esa recuperación, de alguna manera, hay muchas personas y aparte es claro la tendencia a exacerbar desigualdades que tiene la naturaleza de la pandemia y las medidas. Entonces, hay que ser cautos de esa perspectiva porque la foto que va a dejar y con lo que va a haber que lidiar en los próximos años, una vez que el mercado laboral vuelva al nivel prepandemia, es esto, no va a volver de la misma manera para todos.